Ahora, algo que también me llama la atención de John Wesley, que se opone a los moravos por el misticismo y la religión solitaria, o sea, que yo solo puedo, yo solo tengo mis experiencias, no necesito la comunidad, argumentando que son santos solitarios. Pero él dice que santos solitarios es algo incongruente, o sea, no se puede, nadie puede ser cristiano sin una comunidad, y eso me llama muchísimo la atención. Eso se Y llama dice, evangelio social. exactamente. Entonces él Santidad dice, es social. incongruente que haya cristianos solitarios. A mí me parece un excelente principio por la necesidad de la comunidad y por el énfasis que le hacía a la iglesia y aún al día del Señor, porque él castigaba a aquellos que no guardaran el día del Señor correctamente. Ahora, él decía que era como adúlteros santos decir que hay un cristianismo solitario. El wesleyanismo social, que ayuda a los pobres, la comunidad, la importancia de la iglesia. Igual me gustaría como para cerrar, ver cómo Wesley veía la iglesia, o sea, cuál era su perspectiva de la iglesia, sobre todo de la comunidad. Para él, que creo que ya lo comentamos, ¿no? Que el movimiento metodista es un movimiento que es una renovación dentro del anglicanismo. Pero, ¿qué podría decir Wesley acerca de la iglesia? No sé si me explico con esa pregunta. Acerca de la comunidad, acerca de la importancia. ¿Por qué? ¿Por qué para Wesley era tan importante? Y claro que es un mandamiento bíblico de estar en comunidad, ¿no? Bueno, nomás como comentario, y quiero nomás tenerlo en cuenta, y explicando lo que hemos estado diciendo, Wesley se consideraba anglicano, como hemos estado repitiendo, pero asimismo, él considera, y ¿cómo puede decirlo? Decir para las palabras, pero él toma lo bueno de cada época, o sea, lo bueno de cada época. Él así considera la cuestión de la Iglesia Universal. Y como él dice, dentro de las cuestiones fundamentales y fuera de ellas, pensamos y dejamos pensar. Eso es algo muy característico del metodismo. Entonces tiene una carta a un católico, George Whitfield, obviamente se pelearon y después se hicieron amigos, pero él considera la iglesia como por el medio en el cual Dios, este es otro punto, tiene un sermón acerca de Isaías, acerca de que la tierra será llena de la gloria del Señor, que es un discurso o un sermón sumamente posmilenial, es sumamente interesante tomarlo de decir, y sabemos que el posmilenialismo apunta a que la iglesia es un medio de transformación ¿qué? Social dentro de la cultura. Esa es la manera en que John Wesley desarrolla su perspectiva eclesiástica. Por eso, al punto que está diciendo, siempre que se abría una iglesia metodista, se abría una escuela y un hospital. Y también, nomás para que lo consideres, el Ejército de Salvación, que es un movimiento también metodista que ayuda a niños abandonados. Todo ese tipo de movimientos son dados por el tipo de participación que tiene Wesley, que piensa que la iglesia es un factor de transformación social. De hecho, el Salvation Army se hizo, perdón, es que si no se me va. No, no, sí. Dale. De hecho, el Salvation Army se da porque Booth, el que lo era un maestro de Biblia y dicen que era muy bueno el cuate, y entonces él veía que esa acción social y el predicar en las calles ya se había perdido en la iglesia metodista. Entonces, lo que él dice es que no, es que yo quiero estar en la calle. Y entonces le dije, no, tu lugar es en enseñanza. Regresa a enseñar. Entonces él se revela, se podría decir, y ya nace el Salvation Army o el Ejército de Salvación. Pero ese es fíjate que no conozco, ¿cómo se llama el sermón ese? Luego lo leo. A ver, Uy, ahorita para el de la Isaías, ahorita ahí lo el de la tengo. gloria. Isaías. Bueno, ahorita me dices. Igual Pero, ahí. eh, sí, sí, ¿cómo se llama? Todo eso, lo social, pues, es lo que caracteriza al metodismo. Pero siempre hay que verlo desde esta perspectiva. O sea, la santidad social, es un reflejo de la perfección. O sea, es un reflejo de la perfección cristiana
que va teniendo el cristiano. No se puede divorciar, el uno y el otro. O sea, porque hay gente que dice, no, si el evangelio social, entonces se hace como un activismo social, que cualquier persona lo puede hacer. O sea, nosotros nos podemos juntar y hacer una AC y no sé, rescatar perritos de la calle o cosas así, ¿no? O sea, pero que no está mal, o sea, está bien, pero en sí como lo veía Wesley es que el cristiano era un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, conforme va siendo perfeccionado, lo que se va reflejando es el amor. Entonces, la perfección cristiana no es más que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la santidad social. Bueno, Entonces, yo no soy nunca hay wesleyano, que, sí, Sí, no Rafa. hay que separar o divorciar esas dos alas, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, hay gente que cree, no quiero decir denominaciones ni nada. Hay gente que cree que porque es muy activo que porque te llenan de actividades, te das cuenta que lunes de no sé qué, martes de no sé qué, de lunes a domingo estás en la iglesia prácticamente. Y Sí, sí, creen sí. que porque ese tipo de activismo te está santificando, porque estás sirviendo. Y en realidad, pues no, o sea, también está lo que es la parte de la piedad, ¿no? Lo que es el ser, la circuncisión del corazón, que es la santidad, ¿no? O sea, Es un complemento son difícil de cosas, alcanzar. O sea, es un complemento difícil de sí, alcanzar porque pasa que crees que por estar sirviendo a la iglesia y luego no haces nada y te haces quietista, ¿no? Te haces, sí, porque creo que es un desequilibrio en todas las confesiones cristianas, tanto en pero en metodistas, realidad, calvinistas. o sea, los extremos no es tanto el quietismo y el pietismo. O sea, el extremo es, por ejemplo, el que tú, o sea, no salgas, por ejemplo, o el que tú no hagas una, o sea, sí, que tú no sirvas, vaya, se vuelve como un monaquismo. Se cuenta que sí, yo aquí, oro, ayuno. A lo mejor no eres quietista, a lo mejor eres muy, muy dado a que no, sí, yo tipo un Wesley así que se levanta a las 5 de la mañana y anda leyendo la Biblia. Y como un día me tocó uno así en muestras y reuniones. No Ajá. me voy a alargar, pero pero así así es. Hay gente que le da mucho énfasis a su comunión personal con Dios, y qué bueno, pero también está el otro, ¿no? O sea, el servir, ¿no? El hacer acción social. Sí, o sea, estar en comunidad con la iglesia, pero también hacer ayuda social, ser estudioso, pero ser noble. Es como John Wesley decía, es una frase que me gustó acerca de los pobres, que le gustaba predicar a los pobres, porque los pobres tenían sentimientos más sublimes, mejores. Le gustaba más relacionarse con los pobres que con los intelectuales, aunque Wesley era un intelectual. ¿Por qué? Por lo desabrido muchas veces del intelectualismo. Entonces, el intelectualismo cae en desequilibrio, aunque no le gusta esa palabra a un amigo, pero no llenamos el complemento. Y al menos Wesley, en su experiencia como cristiano, él intenta contrarrestar esa falta de movimiento de muchos cristianos que por la fe ya son justificados, ya no voy a hacer nada, ya no voy a hacer obras. Entonces para él era importante que se hicieran esas obras y más cuando hay una perfección cristiana. No vamos a ser perfectos totalmente, pero hay que alcanzarla, hay que buscarla por el amor que le Sí, tenemos a Cristo. No hay que quedarnos quietos, ¿no? Es muy interesante la vida de Wesley y analizarla. Obviamente, pues no podemos hablar de todo, pero por algo quedó en la historia John Wesley como un hombre bastante celoso, un predicador de las calles, alguien que ayudó a los pobres, alguien que benefició a muchos en su sociedad. Fue realmente alguien influyente en muchos aspectos, ¿no? Y por eso ha quedado en la historia el famoso John Wesley.